Buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Estaba pensando, desde hace unos días venía pensando en algo que escuché decir a una predicadora hace un par de meses, y es que ella decía que habían cristianos que escucharlos causaba molestia o algo así. No recuerdo la palabra exacta que usó, pero sí recuerdo que ella decía, uno los escucha y uno le provoca como taparse los oídos, como, y hacía esta reacción. Y mientras ella hacía eso, y ella decía, un cristiano no puede ser así, que la gente lo oiga y la gente quiera taparse los oídos. Lo estoy resumiendo un poco de lo que ella habló ese día. Y mientras ella hacía eso y hacía esa reacción de taparse los oídos y cerrar los ojos, el Señor traía a mi mente y a mi corazón la palabra donde a Esteban lo apedreaban. Y quiero leerles esta parte. Quiero invitarles también a que lean Hechos de los Apóstoles 7, el capítulo 7, que nos habla de toda esta historia de Esteban, porque nos va a dejar enseñanzas muy grandes y muy profundas a nuestro corazón. Y dice la palabra de Dios en Hechos 7, a partir del versículo 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Apedreaban a Esteban mientras invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, cuando esta predicadora decía eso, que de un cristiano no se podía pensar así, o no, que un cristiano no podía hablar de tal forma que la gente quisiera hasta taparse los oídos. Me traía el Señor al corazón y a la mente esa palabra, el Espíritu Santo. Por eso Él dice que Él nos guiará a toda la verdad y Él nos recordará la palabra en el momento justo. Y cuando ella hablaba de eso, Él traía a mi memoria y a mi corazón esta palabra. Entonces, esto me ponía mucho a pensar en que no es verdad que a un cristiano la gente quiera taparse los oídos al escucharlo, porque desafortunadamente donde menos quieren escuchar el mensaje del arrepentimiento es en la iglesia. Por experiencia propia lo puedo decir, que hay personas a las que uno les dice, hablo de líderes, a las que uno les dice: mira, pero la Biblia dice así, y dice: pero ese era para el pueblo de Israel. Pero cuando es una palabra buena, entonces ahí sí dicen: lo recibo, o amén. Y como decía Job, recibiremos de Dios lo bueno y no recibiremos lo malo. Entonces, esto es un llamado a los líderes, porque si vemos nosotros aquí, si vemos nosotros en esta palabra, Esteban estaba hablando a los religiosos, estaba hablando a los escribas, estaba hablando a todos los que se oponían
a la palabra de Dios. Y aquí Esteban estaba hablando lo mismo que habla el Señor en Ezequiel 3, donde dice que ellos son duros, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. El Señor nos hace un llamado a todos, desde siempre nos ha hecho el mismo llamado. Volvámonos al Señor, volvámonos al Señor. Y es que hoy en día, no sé si ha sido desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente el pecado en la iglesia no se divulga y no se habla, no se dice. Unos porque lo ven y tienen miedo de hablar porque los echan de la iglesia por rebeldes, porque no se ajustan a como ellos son y usan la Biblia para acomodarla a su antojo, para acomodar a la gente. Son personas injustas que hacen acepciones de personas y que ven que unos hacen lo malo, pero no les dicen nada porque son los que dan la plática. Y a los que quieren corregir, entonces esos son los malos. Entonces esto es un llamado del Señor para todos nosotros. Esto es un llamado para que nos volvamos y juzguen ustedes si es correcto obedecer a Dios antes que a los hombres, porque muchas personas dicen que las cosas que se ven en la iglesia no se deben decir por causa de los inconversos, pero hay algo que es muy claro y es que nosotros no podemos llenar la iglesia con hipocresía. Si la iglesia no se limpia, si la iglesia no se saca lo sucio que hay, entonces ¿para qué llenarla de gente para que sigan lastimando a las personas y sigan dañando a las personas? Hay de los pastores que dañan a las ovejas, de los pastores que no les importa cuidarlas, sanarlas, restaurarlas, sino que lo que quieren es dañarlas y acabarlas de desbaratar. Es tiempo de que la iglesia sea limpiada, de que la iglesia se rinda, de que todos nosotros nos volvamos. Y esto no es un señalamiento, esto no es un juzgamiento, esto es un llamado del Señor desde el principio hasta hoy se ha extendido su misericordia, llamándonos a cada uno de nosotros al arrepentimiento, a que nos volvamos al Señor y a que seamos hacedores de la palabra, porque nada nos ganamos con ser muy buenos maestros, pero a la hora de la práctica no lo practicamos. Predicamos, pero no nos predicamos a nosotros mismos. Nuestra vida es una mentira. Predican de que no mientan, pero son los peores mentirosos. Predican una cosa, pero no la viven. Entonces es hora de volvernos a la palabra y esto es algo maravilloso porque es una palabra que nos da hoy una nueva oportunidad, porque hoy y hasta este momento se extienden las misericordias de Dios para con nosotros, porque la palabra dice que los injustos no heredarán el reino de Dios, y los injustos no especifica que los injustos de afuera, dice los injustos, y la iglesia está llena de injusticia, pastores abusando de sus posiciones y usando la palabra de Dios a su conveniencia. Así que hay un muy buen camino, ese camino es Cristo y Él hizo un sacrificio perfecto para que todos nosotros podamos ser limpios, para que todos nosotros podamos vivir en santidad, para que el amor de Dios se arraigue en nuestros corazones y entonces sí podamos amar al que es difícil de amar, podamos restaurar al que está dañado, podamos ser reparadores, podamos ayudar a la gente a reconciliarse y no a separar y a dividir la gente. Tenemos esa buena oportunidad todavía y es ese camino que está abierto directo al Padre a través de Cristo. Este es un buen tiempo para arrepentirnos, para volvernos al Señor y hacer las cosas correctamente como el Señor lo ha mandado y como el Señor lo ha dicho. Está escrito, no tenemos que darle vueltas a la palabra para acomodarla a nuestro modo. He visto cómo personas acomodan la palabra aún para justificar que la homosexualidad está bien para Dios. Y son muchas cosas, pero todavía está ese camino abierto, todavía está esa opción, la única opción que tenemos de que podamos venir al Señor, arrepentirnos, decir, Señor, esto soy yo y cámbiame.
enséñame a hacer las cosas como tú las quieres. Si al principio lo hiciste bien, entonces, Señor, enséñame a hacer las cosas como al principio. Perdóname si me desvío del camino, perdóname si todo el tiempo pienso que yo estoy bien y que el resto del mundo está mal. Perdóname si veo el pecado en todos menos en mí, porque tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Los líderes tienen que tener cuidado de sí mismos. Todos nosotros tenemos que tener cuidado de sí mismos, aún los que exhortan, porque hay otros que exhortan de una forma tan cruel y tan brusca y hablando de cosas que no dicen la Biblia, y ellos también necesitan arrepentirse, que exhortan y llaman perros mudos porque no enseñan a las mujeres a vestir y no enseñan a los hombres a vestir, y no tiene eso nada que ver con el Evangelio, ni eso dice la palabra de Dios, y enseñan a sus ovejas a seguir ese mismo camino de disolución y de perdición, y no se predica el Evangelio de Cristo. Así que es tiempo de corregirnos a nosotros mismos, de empezar por nosotros mismos. Es necesario que la casa se limpie para que los que vengan puedan ser limpiados. No podemos seguir metiendo la basurita por debajo de la alfombra. No podemos. No podemos, porque eso de tapar las cosas para que el mundo no se entere, eso no está bien, porque no estamos pensando en Dios. ¿Y qué siente Dios? ¿Qué siente Dios con nuestra injusticia? ¿Qué siente Dios con nuestras mentiras que predicamos en un púlpito hermoso, muy lindo, y a la hora de la práctica mentimos y llamamos a otros mentirosos para poder acomodar nuestra historia? ¿Qué siente Dios cuando usamos la palabra para tergiversar y justificar nuestros pecados? ¿Qué siente Dios cuando hay un líder que no se deja corregir porque es el líder? ¿Qué siente Dios con un pastor que no se deja corregir porque es el pastor? Esto es un llamado de amor del Señor a todos nosotros. Esto no es un señalamiento, vuelvo y repito. Esto es un llamado de amor del Señor a todos nosotros. Y lo digo con temor y temblor y reverencia ante el Señor. Y que el Señor pueda traer a nuestros corazones esa sanidad que necesitamos, porque el Señor está cerca. El Señor está cerca y el Señor no va a tener por inocente al culpable. El Señor no va a tener por inocente a ninguno de nosotros que sigamos en una práctica abierta, y aún conociendo lo que estamos practicando, lo seguimos haciendo. Así que hay un camino hermoso, y es Cristo, y la sangre de Él nos lava. Recordemos que la palabra de Dios dice que si alguno de nosotros hubiéramos pecado y nos arrepentimos y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero si nos seguimos sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo en que tenemos la razón y no queremos reconocer delante de Dios y no queremos arrepentirnos, entonces ahí se nos endurece el corazón, y después de que el corazón se nos endurezca es mucho más difícil que podamos ver la verdad. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón que el Señor nos llene con su Espíritu Santo, que el Señor nos limpie, porque necesitamos estar limpios y purificados, necesitamos ser hallados irreprensibles delante del Señor. Otra cosa que es importante y que nos enseña mucho esta palabra de Esteban y muchas otras, pero voy a aprovechar esta palabra de cómo cuando Esteban empezó su ministerio, dice que pagaban a la gente para que dijeran que Esteban había blasfemado. Contrataron gente, consiguieron gente que dijeran que lo habían visto blasfemar, que lo habían oído blasfemar. Y esta palabra va para todas esas personas que en este momento sienten temor porque los acusan de cosas que no son. Esto es algo necesario. Yo muchas veces en mi vida me pregunté, en mi vida de cristiana, en muchas ocasiones que estaba muy triste por causa de eso, de que te acusaran de cosas falsas y que eran tan falsas que las hablaban detrás de ti, pero nadie te lo trajo a la cara, fue capaz de decírtelo en la cara. Y yo decía, Señor, ¿por qué esto? Pero entonces cuando leo la palabra, dice que cada vez que iba a empezar el ministerio de alguien, siempre se levantaba esto. El enemigo siempre tiene esa estrategia, y es de levantar
contienda, de levantar calumnia para que tú te atemorices y para que no hagas lo que Dios te ha dicho que hagas. Así que no tengas temor de lo que digan de ti. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre. También aún en el tiempo de Nehemías, cuando se reconstruyó, cuando se inició la reconstrucción del templo, vemos cómo se levantaron muchos a mentir contra ellos. Y lo que hicieron fue parar la obra y retardar la obra, la retardaron muchos años. Así que ten en cuenta esto, no te atemorices, sigue caminando, sigue haciendo lo que el Señor te ha dicho. Y una cosa muy importante que es la que yo siempre les digo a las niñas, mantengan siempre su corazón delante del Señor, porque Él es el único que conoce nuestro corazón. Nosotros los seres humanos siempre vamos a opinar y a decir este es esto o este es esto o cualquier cosa, pero Dios conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Así que nosotros debemos mantener nuestro corazón limpio delante del Señor, porque es a Él al que tenemos que agradar. Y es Él el que ve nuestro corazón y nuestras intenciones. No se dejen atemorizar por las calumnias, porque es necesario. Y también en las bienaventuranzas dice, bienaventurados ustedes si son vituperados por causa de mi nombre. Y si los acusan y los tratan mal, te lo digo en mis palabras, si los acusan y los tratan mal y lo hacen mintiendo. Así que no se atemoricen, eso sí, mantengan su corazón recto delante del Señor, mantengan al día con el Señor, busquen al Señor todo el tiempo, acérquense al Señor todo el tiempo, porque nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Por eso necesitamos sujetarnos todo el tiempo al Señor, porque solo viviendo en el Espíritu nosotros podemos vivir conforme a la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios, es la fuerza que el Señor, es el Espíritu Santo de Dios que nos da las fuerzas para poder vivir como a Dios le agrada. Por sí mismos nosotros no podemos vivir de una forma agradable a Dios. Así que no importa, cierra la puerta al que te está calumniando, al que te está mintiendo sobre ti y sigue caminando, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca porque el Señor, eso es una forma en que el Señor nos capacita. Y es que pensaba yo en estos días, cuando mi hermano entró en el ejército, en Colombia el ejército es obligación, los cogen y se los llevan prácticamente obligados. Y yo recuerdo que cuando empezaron con él en el entrenamiento, estaba muy recién entrado, en un páramo, los llevaron a un páramo y él dice que a las 3 de la mañana los desnudaban y los hacían bañar con agua fría y en un páramo donde es súper helado. Entonces ya después se fueron acostumbrando, su cuerpo se fue acostumbrando y se fue acostumbrando. Es de esa manera como en el ejército los preparan. Y también vemos cómo a esas personas así del ejército o de inteligencia los entrenan de una forma tan tremenda para cuando los torturen, porque son personas que las van a torturar para sacarles información y lo que sea. Ellos tienen un entrenamiento muy fuerte para que puedan resistir a eso. También en nosotros no es diferente, porque nosotros somos del ejército de Dios. Nosotros necesitamos ser preparados, nosotros necesitamos pasar por esos límites de dolor para poder que crezcamos, para poder que maduremos, para poder que nos ejercitemos. Pero ante todo, les pido que guarden mucho su corazón, que mantengan las intenciones de su corazón en Dios, porque muchas veces también nuestra palabra sale de nuestra boca y si hay 5, por poner un ejemplo, si hay 5 personas enfrente, las 5 la van a tomar de una forma diferente. Así que nosotros debemos mantener nuestro corazón sujeto a Dios para que esa palabra haga y produzca. Y muchas veces cuando esa palabra produce, corta el pecado de las personas, lo que produce entonces es esto, es que la gente no lo quiera oír, que la gente se quiera tapar los oídos, porque como dice la palabra, solo quieren escuchar cosas halagüeñas, cosas bonitas, cosas que los acaricien. Pero este no es tiempo de que nos acariciemos el pecado, amigos, hermanos. Este es tiempo de que nos arrepintamos y de que nos volvamos al Señor de todo corazón, de que volvamos a reconocer, así como fue en Edén, que reconozcamos que lo único que necesitamos
es a Dios, es estar en Dios, es estar en la presencia de Dios y que es Él el que nos purifica. Así que, no siendo más por hoy, que Dios me los bendiga, me los guarde y los llene siempre con esa preciosa presencia.